Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Y bueno, el día de hoy les traigo un video que ya les había prometido hace mucho tiempo, que se los dije en el video de cómo empezar en el mundo del gaming. En ese video había pedido una meta de likes de 10 likes y la verdad les encantó mucho ese video porque llegó exactamente, les voy a decir, ese video llegó a los 56 likes, o sea, le dieron demasiado apoyo a ese video, así que eso me tiene bastante contento. Así que en vista de que este video les gustó muchísimo, voy a hacer la segunda parte en la cual yo iba a hablar de los computadores que les iba a recomendar para poder jugar cierto tipo de videojuegos. Así que el día de hoy les traigo unos ensambles de computadora que les va a poder correr todos los juegos. Eso sí, no se los aseguro que se los corran en 4K, pero se los va a correr a 1080 y la mayoría de ellos los va a correr en altos o ultra, dependiendo de la configuración que nosotros elijamos. Y obviamente también dependiendo del juego. Pero antes de iniciar con este video y de mencionarles todas las especificaciones de los computadores que voy a mencionar en este video, quiero mencionarles algo. Resulta que estamos muy cerca de la nueva actualización de las memorias RAM DDR5. Esta va a ser una gran actualización y van a hacer un cambio bastante grande en las memorias. Más adelante haré un video hablando sobre este tema. Pero lo que quiero mencionar es que antes de comenzar este video les diré lo siguiente. Si ustedes quieren tener un computador muy bueno y actualizado para el siguiente año, les recomendaría que se esperaran un poco y que compraran nuevas especificaciones ya cuando salga la DDR5, ya que estas memorias RAM van a ser casi 2 o 3 veces más potentes que las memorias RAM actuales, y eso puede hacer un gran cambio y una gran diferencia en lo nuevo que va a traer los computadores, tanto para juegos, edición o trabajos. La nueva generación de DDR5 va a ser un salto grandísimo de la generación de DDR4, así que si ustedes son más pacientes y quieren esperarse un poco a que salga la nueva generación en el próximo año, pues se las recomiendo muchísimo. Si no quieren esperarse y quieren conocer las nuevas computadoras que les tengo el día de hoy para que ustedes puedan armarse su setup gamer e iniciarlo ya, pues continuemos en este video. Igual, si también estás interesado en conocer las computadoras, pues quédate en este video, dale un buen like y apoya al canal, porque voy a seguir haciendo más videitos así. Así que ahora sí chicos, no me alargo más para que el video continúe. Así que el día de hoy traigo dos opciones de computadoras que van a ser buenísimas y a una relación calidad-precio bastante decente. La primera opción que les traigo el día de hoy va a poder correr juegos como Fortnite, LOL, Dota, inclusive PUBG. El PUBG Lite no, sino el PUBG normal por un módico precio. Eso sí, el PUBG normal lo podrá correr a gráficos bajos, a unos 30 FPS estables, pero podrá correr el PUBG normal, así que es una pequeña aclaración que quiero hacer aquí. No quiero decir que va a correr el PUBG normal a 60 cuadros por segundo en gráficos ultra, pero en gráficos bajos los va a poder correr correctamente. De resto, la mayoría de juegos que les menciono aquí, como el Fortnite, el LOL, el Dota, los va a poder correr de una mejor manera. Todos estos en gráficos medios, altos o ultra, dependiendo de la configuración que vayamos haciéndole a nuestra computadora. Así que esta es la primera opción más barata que les traigo del mercado. Vamos a comenzar con el procesador. Y bueno, el procesador que les traigo en esta ocasión es el Ryzen 5 3400G. Este procesador se los había mencionado en el video anterior, ya que trae una gráfica integrada y los gráficos que trae son los Vega 11. Este procesador es bastante bueno y se asemeja mucho al funcionamiento que tendría una tarjeta gráfica GT 1030 de Nvidia. Un amigo cercano a mí tiene una configuración como esta con un Ryzen de estos y hicimos las pruebas y llega inclusive a superar a la gráfica GT 1030 que yo tengo en mi computadora. Así que es muy recomendable este procesador, ya que por solo el procesador estamos teniendo lo que haría una gráfica y un procesador distintos en uno solo. Así que esta sería una de las partes principales de nuestra computadora, y este procesador, dependiendo del país, lo vamos a poder encontrar por $230-250 aproximadamente. Ya tenemos el procesador, ahora tenemos que ir con otra parte importante de la computadora, y es la placa madre, ya que con esta vamos a montar el resto de los componentes de nuestra computadora. Y aquí les tengo dos opciones bastante buenas y económicas. Por un lado tenemos a la ASRock B450M y por otro lado tenemos a la Gigabyte B450M. Ambas son compatibles con los procesadores 3400G de Ryzen y ambas soportan 64 GB de memoria RAM. La diferencia es que una es un poco más económica y la otra es más cara. Pero bueno, eso también va cambiando mucho de los países. Por ejemplo, acá en Colombia la B450 de ASRock es mucho más económica que la B450 de Gigabyte, así que ahí hay una pequeña diferencia. Pero en otros países he visto que esto puede cambiar y que la de Gigabyte sea un poco más barata que la de ASRock. Así que esta ya se las dejo a su decisión, pueden elegir cualquiera de estas dos placas, igual les va a servir y van a ser compatibles con los Ryzen 3000. Bueno, y ahora sí pasamos a una parte muy importante y es los precios. Pues bueno, por el lado de la placa madre de ASRock tenemos un precio de $135.
Y por el lado de la placa madre de Gigabyte tenemos un precio de $147. Como ven, no cambia mucho, pero si queremos ahorrar pues depende ya de nuestro bolsillo si queremos irnos por una o por otra. Igual las dos tienen las mismas especificaciones, pero una es un poco más económica que la otra. Ahora sí vamos a ir a otro paso y es la memoria RAM, algo muy importante en nuestra computadora ya que nos va a ayudar muchísimo, y sin esta no va a funcionar nuestra computadora. Ahora sí, en la memoria RAM tenemos que tener en cuenta algo: la velocidad de la memoria RAM, que entre más veloz sea mejor va a ser para nuestro procesador, y en el caso de que vamos a tener un procesador con gráficos integrados, entre más veloz sea esta memoria RAM va a ser mucho mejor porque va a pasar la información mucho más rápido. Y también importante para las personas que no sepan, tienen que ser memorias DDR4. ¿Por qué? Porque las memorias DDR3 ya no estarían funcionando y no son compatibles con estas nuevas placas madres. La ranura cambia un poco, que hay una pequeña ranura en el medio, igual por aquí colocaré en alguna imagen, y esa pequeña ranura de las DDR3 a las DDR4 cambian y ya no son compatibles con las nuevas placas madres. Así que es muy importante tener en cuenta eso, ya que muchas personas las pueden intentar engañar y compran cualquier memoria RAM sin tener en cuenta eso, y tienen que ser específicamente memorias RAM DDR4. Ahora sí, si queremos ahorrar un poco, vamos a usar memoria RAM sin RGB. ¿Qué es el RGB? Las lucecitas. Si ustedes quieren lucecitas, pues la memoria RAM va a costar un poco más. En este caso voy a recomendar una memoria RAM que es sin RGB y son las HyperX. Esta memoria es bastante buena, aunque no llega a la máxima velocidad que son los 3200 MHz, llega a 2600 MHz. Es un poco más económica que las otras. Como no estamos montando una tarjeta gráfica en este primer ensamble, les recomiendo muchísimo que montemos dos memorias RAM de estas, ya que al tener una gráfica integrada, como le explicaba en el video anterior, las gráficas integradas se van a alimentar mucho de la memoria RAM, así que 8 GB puede que no sea lo más óptimo para este tipo de procesadores. Así que les recomendaría mucho que su ensamble cuente con 16 GB de memoria RAM, ya que esto va a ser mucho mejor para el computador y va a hacer que vaya mucho más holgado, por decirlo de alguna forma. Ahora sí nos pasamos al otro lado, que es la memoria RAM con el RGB. Estuve investigando mucho cuál era la mejor memoria RAM costo-beneficio y encontré esta marca, Skill Trident Z. Así la encontré y me pareció bastante buena, ya que llega a la frecuencia máxima, que es 3200 MHz, y llega a venir en combos de dos memorias RAM, así que ambas vendrían de 8 GB, así que contaríamos con un total de 16 GB de memoria RAM. Así que bueno, ya tenemos ambas memorias RAM. Por el lado de la HyperX tenemos un costo de $98. Este costo es para ambas memorias RAM, o sea, para dos módulos de memoria RAM, o sea 16 GB de memoria RAM. Eso costarían los dos módulos $98, un precio bastante económico. Y por el lado de la Skill Trident Z tenemos un costo un poco más elevado, pero no demasiado. La podemos encontrar a partir de $112. Así que ahí ya ustedes deciden qué quieren: una memoria con RGB que se vea bonita o una memoria normal que igual no les importa a ustedes el RGB. Y bueno chicos, ya estamos por terminar este ensamble. ¿Y qué nos hace falta? Pues la fuente de poder, la que va a ayudar a alimentar toda nuestra computadora. Bueno, en el mercado hay mucha variedad de fuentes de poder, así que tenemos que tener mucho cuidado ahí, ya que esto es lo que va a alimentar toda nuestra computadora, y si elegimos alguna de mala calidad podría llegar a quemar los componentes que tenemos. Así que lo que yo les recomiendo es que sean fuentes certificadas, o sea que sean de watts reales, ya que muchos te pueden vender fuentes genéricas y eso afectaría al rendimiento de tu computadora. Y bueno, no queremos perder toda esta inversión que hemos hecho en nuestra PC. Como les digo, hay muchas marcas en el mercado, pero voy a recomendar dos en esta ocasión: las EVGA o las Corsair. Son las dos mejores marcas que he visto y a buenos precios. Les recomiendo que para este ensamble le coloquen una fuente de poder que vaya de sobra, mejor que sobre a que falte, ya que si más adelante queremos actualizar a una tarjeta gráfica, será bueno que tengamos más watts de poder, ya que esto podrá alimentar bien a nuestra tarjeta gráfica. Si tenemos una fuente muy pequeña y una gráfica muy potente, no va a dar bien el consumo energético y podría llegar a no prender nuestro equipo o inclusive causar fallas, o también podría quemar algún componente. Así que les recomiendo siempre elegir una fuente de watts reales que sea de unos 500 a 600 watts, para que ustedes vayan de sobra y puedan actualizar su computadora sin ningún problema. Ahora sí, las fuentes de poder que elegí es la EVGA de 600 watts y la Corsair de 550 watts. Ambas fuentes de poder bastante buenas. La diferencia entre estas es que una tiene 50 watts más. Ambas fuentes de poder son muy buenas, pero la Corsair es un poquito más cara, a pesar de que muestra menos watts. Ya deciden ustedes cuál quieren elegir. Personalmente he visto que las personas eligen mucho Corsair, pero ambas fuentes que les recomiendo son buenas. La EVGA la podemos encontrar por un precio de $85 aproximadamente, y la Corsair la podemos encontrar por un precio de $85 a $90, llegando a los $100
podríamos encontrar esta fuente de poder. Como les digo, los precios no varían mucho, pero ya depende de ustedes y del presupuesto y qué tanto quieran ahorrar en cada uno de los componentes. Ahora listo, ya tenemos básicamente toda nuestra PC armada básica para poder jugar los juegos que ya les había comentado, como League of Legends, Dota, Fortnite, PUBG. Ya vamos a poder jugar esos juegos, pero nos hace falta algo muy importante: el chasis. Y bueno, el gabinete no importa mucho, pueden elegirlo RGB o sin RGB, ya depende mucho de ustedes, pero yo les voy a recomendar un RGB, ya que sé que a muchas personas les va a gustar. Y este está a un precio bastante económico. Este gabinete es de la marca Aerocool y lo podrán encontrar por un precio de $78. Como se dan cuenta en las imágenes que van a estar viendo, el gabinete es bastante bonito y ahí les va a entrar todos los componentes que mencionamos en este video. Una de las cosas que más me gusta de este gabinete es que es bastante amplio y tiene un buen control de cables. Ya saben, para que los cables no se vean todos feos y mal organizados en el computador, sino que los pasemos por la parte trasera para que todo lo feo quede atrás y no se vea y lo bonito del computador se pueda ver. Este gabinete la verdad es tan bonito que pueden utilizarlo para ambos ensambles que les voy a mencionar. Pueden utilizarlo para este ensamble o para el siguiente ensamble que estaremos viendo a continuación. Así que chicos, aquí tenemos el primer ensamble del día de hoy, un ensamble bastante económico. Y bueno chicos, el precio de este ensamble completo estaría rondando los $629 a $700 o $800, dependiendo de lo que ustedes vayan eligiendo. La verdad, un precio bastante bueno para poder correr algunos juegos, ya que muchos de ustedes van a querer jugar League of Legends o PUBG, Fortnite, entonces este computador va a ser básico para poder jugar estos juegos. Ahora sí, vamos al segundo ensamble, que el segundo ensamble es un poco más caro, pero ese ensamble les va a correr la mayoría de juegos y, como se los comentaba, en una calidad bastante buena. Una pequeña cosa que quiero avisar chicos antes de continuar con este ensamble es que los componentes subieron un poco de precio. El Ryzen de la generación 3000 está un poco más caro de lo habitual y eso va a afectar un poco en la variación de precios. Puede que suba más en los próximos días o puede que baje de precio, así que les doy precios aproximados porque está variando constantemente el precio de los procesadores y esto pues puede incrementar un poco el costo del ensamblaje que vayamos a hacer. Bueno chicos, ahora sí, para este segundo ensamble podemos usar la mayoría de componentes iguales en del primer ensamble. Básicamente podríamos usar toda el primer ensamble que vimos exactamente igual y meterle una tarjeta gráfica, pero aquí hice un segundo ensamble un poquito más avanzado, más potente, para los que quieran correr juegos un poco más altos. Este ensamble incluso te puede correr el Assassin's Creed Valhalla a gráficos medios. Así que bueno, vamos a comenzar con el cerebro del computador y en esta ocasión le vamos a colocar un Ryzen 5 3600X. Recordemos que estos Ryzen, solo la gama G incluye gráficos integrados. Este Ryzen ya no tiene gráficos integrados, pero en este ensamble vamos a usar una tarjeta gráfica. Lastimosamente, como les iba comentando en una parte del video, los precios aumentaron demasiado y este procesador aumentó bastante de precio, diría yo. Pero bueno, este procesador lo podemos encontrar aproximadamente por unos $293 a $295. Aquí bueno, ya se ve un cambio bastante alto en el precio, pero como les digo, podemos usar también el Ryzen 3400G del primer ensamble que hicimos. La segunda cosa importante que vamos a agregar es la placa madre. En esta ocasión quise elegir una placa madre de Asus, que sería la Asus Strix B450F Gaming. Esta placa madre no cambia mucho de precio, solo aumenta unos $50 aproximadamente al precio anterior de la placa madre. Se podría usar en el ensamble anterior, pero lo quise meter en este por si quieren una computadora con RGB, ya que esta tarjeta madre incluye RGB y está por un precio de $183. La verdad es que es una muy buena placa madre y comparada con las otras no cambian absolutamente nada. Tiene básicamente las mismas especificaciones, lo único que cambia es que esta tiene RGB. En esta ocasión vamos a colocar solo una memoria RAM, ya que no dependemos tanto de una gráfica integrada, sino que ya tenemos una gráfica externa, así que podemos darnos el lujo de colocar solo 8 GB de memoria RAM. Pero si queremos un mayor rendimiento, podemos colocar las 16 GB de memoria RAM sin ningún problema. Ya depende de ustedes y su presupuesto. Para esta ocasión también tenemos una memoria HyperX, pero en esta ocasión sería una memoria HyperX versión gaming, ya que esta cuenta con el RGB. Y al ser solo una memoria RAM, la verdad la encontramos por un precio bastante económico, que sería de entre $50 a $55 aproximadamente. Para este ensamble también vamos a utilizar una fuente de poder y pueden ser exactamente las mismas fuentes de poder que mencioné en el primer ensamble. Puede ser o la EVGA o si no la Corsair. Cualquiera de esas dos fuentes nos van a servir bastante bien para el ensamble que queremos hacer. Por si se les olvida el precio, se los recuerdo, y están aproximadamente de $83 a $100 aproximadamente estas fuentes de poder. Así que podemos usar exactamente las mismas que usamos en el primer ensamble. Ahora sí se viene el componente estrella de la computadora.
porque aquí podemos decidir dos opciones: o irnos por una tarjeta gráfica GTX 1660 o irnos por una gráfica 1650. Hay una diferencia grande entre estas dos gráficas, pero ya depende también de nuestro presupuesto. La 1650 obviamente es mucho más económica y la 1660 es más cara. La tarjeta gráfica 1660 la podemos encontrar por unos $385 aproximadamente, mientras que la 1650 la podemos encontrar por unos $250, $256 aproximadamente. ¿Qué cambia aquí? Básicamente que si con la 1660 corremos el Assassin's Creed Valhalla a gráficos medios, a unos 60 FPS estables, con esta ya lo podríamos correr en bajos, a unos 60 FPS estables más o menos, o un poco menos. El rendimiento cambia bastante en estas tarjetas gráficas, pero ya depende de su presupuesto. Aquí ya dejo a decisión de ustedes cuál quieren, si la 1650 o la 1660. Ambas tarjetas les van a correr muchos juegos, pero depende mucho también de su presupuesto. Así que aquí les dejo dos muy buenas opciones para este ensamble. Y ahora sí, vamos a lo último y lo más importante para poder meter todos nuestros componentes. Y será un chasis Cooler Master TD500. Y bueno, este chasis es bastante bueno, bastante amplio, y lo puse distinto por si quieren tener varias opciones de chasis gamer. Pueden usar el mismo que mencioné en el ensamble anterior, que es un poco más económico que este, o pueden usar este chasis. Este chasis lo podemos encontrar a partir de los 150 a $180 aproximadamente. No les doy precios exactos porque están variando los precios muchos últimamente, y también depende mucho del país en el que vivan ustedes. Así que esta sería la segunda opción para una computadora buena, bonita y barata que te va a correr casi todos los juegos del mercado o todos los juegos que hay en el mercado en este momento, a excepción de algunos juegos exclusivos que traería la PlayStation 5. Y bueno chicos, el precio final de este ensamble ya lo podemos encontrar a partir de los $1180 aproximadamente. Lastimosamente, como les comento, por ese cambio de precio tan grande que están teniendo los componentes, se ha aumentado mucho el precio de este ensamble, ya que aproximadamente hace un mes atrás que hice un mismo ensamble muy similar a este, con básicamente casi los mismos componentes, lo podíamos encontrar por un precio de $600 aproximadamente. Así que como vemos, han cambiado mucho los precios, básicamente $400 más, y puede que a muchos les parezca un presupuesto bastante alto. Así que aquí ya pueden empezar a hacer algunos pequeños cambios. Si ya no quieren el Ryzen 5 3600, lo pueden cambiar por el mismo Ryzen del primer ensamble, y ahí van viendo, digamos, le cambian un poquito la RAM, le meten la gráfica y van haciendo pequeños cambios. Pero bueno, ahí ya tienen dos opciones bastante buenas y bastante decentes que les van a correr todos los juegos que hay en el momento. Pero como les comentaba al inicio del video, si ustedes quieren esperar a que salga la nueva generación de las memorias RAM DDR5, pues es una muy buena opción también, porque en eso puede que estos componentes bajen de precio y que ustedes puedan aprovechar un buen ofertón por ahí. Pero bueno chicos, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si les gusta este video, dejen un buen like en este video, suscríbanse al canal y activen la campanita, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Muchas gracias por estar un día más acompañándome chicos, se los agradezco un montón. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que les van a aparecer acá abajo en la descripción. Si llegan a necesitar ayuda sobre alguna computadora o algún tema en específico, me lo dejan acá abajo en los comentarios o me escriben directamente en mis redes sociales. Si también tienen alguna recomendación para un video, me lo dejan abajo en los comentarios o me escriben en mis redes sociales, que yo les estaré contestando. Si ustedes quieren que haga un ensamble un poco más económico y que siga corriendo bastantes juegos, me lo dejan abajo en los comentarios, o lleguemos a 10 likes de nuevo, 10 likes y hago un ensamble más económico para todos ustedes. Así que no digo más chicos, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.